Hola amigos, buenas tardes. Les habla José Antonio Arroyo Santisteban, socio fundador del despacho A Seguros. Nosotros tenemos nuestras oficinas centrales en Guadalajara. Tenemos más de 25 años de experiencia. Y el día de hoy, después de la plática que tuvimos el mes pasado, pues me gustaría hablar un poquito del origen del seguro. Creo que es importante que conozcamos cómo es el origen del seguro, porque de ahí vamos a entender qué es realmente un seguro. Entonces, para no quitarles mucho tiempo, les voy a empezar haciendo una simple y sencilla pregunta. ¿Qué ha hecho desde sus comienzos el ser humano? Bueno, siempre ha buscado la seguridad y el bienestar y la felicidad. Por ello, ha utilizado diferentes soluciones para conseguir sus objetivos. Podemos decir que el origen de los seguros se remonta a más de 5,000 años atrás, es decir, 3,000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, el seguro en la edad antigua, las primeras formas de seguro datan de la edad. Voy a tomar aquí de mis apuntes para ser muy puntual e iré haciendo algunos comentarios. Desde las civilizaciones griegas, romanas o babilónicas. En este periodo, lo que buscaban proteger tanto sus intereses personales como lo de la comunidad. Vivían en pequeños grupos y a través de colaboración hacían frente entre todos a los infortunios. De ahí empieza a nacer lo que es la idea del seguro. Además, se dieron cuenta de que al unirse en grupo era más fácil enfrentar a las adversidades, como encontrar alimentos, cazar animales o enfrentarse a otras desgracias que les fueran sucediendo. Por ejemplo, si una familia quedaba desamparada, el grupo asumía la responsabilidad de protegerla. Se trataba de una colaboración solidaria. Los antecedentes del seguro los encontramos entre los mercaderes babilónicos, unos 3,000 años antes de Cristo. Entre todos asumían la pérdida de mercancías al atravesar el país. Esto se conocía como préstamos a la gruesa. Una persona física prestaba dinero a otra por el valor de ciertos objetos que llevara en sus mercancías. Hacia el 2250 a.C., esta práctica se legalizó y se conoció como parte del Código Hammurabi, una costumbre que se basaba en la solidaridad vecinal y que cubría cualquier contingencia imprevista, según el acuerdo con que se entraba a formar parte del grupo. Se podía reponer desde una nave a un animal muerto. Este sistema ya prevenía un sistema de indemnización a la esposa en caso de fallecer el cónyuge. Los hebreos también contemplan estas prácticas tal y como se reflejan en el Talmud de Babilonia. Es un documento muy antiguo, donde los trabajadores en puestos públicos de la sociedad se dedicaban a recaudar impuestos para crear un fondo comunitario para hacer frente a las situaciones que pudieran surgir. Ya platicamos adversidades, problemas que tuvieran. Realmente el seguro empieza ya de una manera más formal en el comercio marítimo de Rodas. Ahorita van a ver que es el primer seguro que se crea, ¿no? En Grecia, en Rodas, Grecia, es donde empieza, y también se hace eco a los préstamos a la gruesa, que ya platicamos que era anteriormente, para proteger sus barcos y sus cargas. Entonces aquí es donde nace el seguro de transporte de mercancía, ¿sí? Que es una forma de asegurar es una forma de seguro que existe. De esta forma, una persona física tomaba préstamos con el valor de la mercancía. Sin embargo, los intereses eran muy altos, alrededor de un 15%. En Grecia también existía una asociación llamada Eranoi,
que tenía el objeto de socorrer a sus socios mediante una cotización de todos los pertenecientes al gremio. También había asociaciones de artesanos en las que a través de una aportación se aseguraban sus funerales. O sea, cada quien se iba acomodando e iban tratando de ir resolviendo el problema de las indemnizaciones, como se darán cuenta aquí. Unos 1000 años antes de Cristo, Grecia regula en caso de avería gruesa, que a la fecha se maneja en el seguro de transporte, ¿y qué es la avería gruesa? Es al verse obligados a lanzar la mercancía por la borda por el riesgo de hundimiento de la nave, las pérdidas deberían repartirse proporcionalmente entre todos los comerciantes. Este es uno de los enunciados y de las coberturas que se tienen dentro de la póliza de transporte de mercancía. Obviamente esto es marítimo, ¿verdad? En la Edad Media, ya del siglo V al siglo XV, de más o menos del 476, que termina el Imperio Romano, hasta el 1492, que es el descubrimiento de América, que es el periodo de la Edad Media, estuvo marcada por el desarrollo y crecimiento comercial. En esta época aparecen los primeros seguros sobre la vida humana debido a los viajes que se realizan a través del océano. Los piratas se dedicaban a capturar a la tripulación y pedir un rescate, y si estos no lo tenían, eran lanzados al mar. Así surgió este tipo de seguros para poder garantizar el rescate, y más tarde se amplió la cobertura a fallecimiento en caso de naufragio o por diversos incidentes que pudieran encontrarse durante el viaje. En la época de las cruzadas, el préstamo a la gruesa evolucionó hasta el punto en que se podía asegurar el buque y la carga pagando una prima fija. Aquí ya hay una gran diferencia contra el principio, que era únicamente los barcos, si se acuerdan, y era como un préstamo especial que se tenía ahí, hablaban hasta del 15%, ¿no? En los gremios medievales se formaron asociaciones con fines solidarios para proteger a los miembros contra pérdidas por incendio, inundaciones o robo. Y ahí empieza a surgir ya el seguro de incendio para los edificios y para los contenidos, y ya se empieza a hacer un poquito más palpable lo que tenemos actualmente, ¿no? Se habla de inundaciones o de robo. En Inglaterra, del siglo IX, nacen los guilds, una corporación de mercaderes o comerciantes que funcionaban institucionalmente como gremios de artesanos. Este grupo de personas con una actividad común establecían reglas comunes a todos ellos. A su vez, en Francia y Alemania aparecen instituciones de carácter profesional. Los primeros aseguradores eran personas físicas, si se acuerdan, que asumían individualmente uno o varios riesgos. En este punto se podrían comparar los seguros de aquellas épocas como un juego de azar, porque pues era un volado, ¿no? Igual les iba bien, igual les iba mal, y pues ellos habían cobrado su prima y con eso tenían que pagar todo, ¿no? El seguro con ánimo de lucro tiene de origen en Italia en el siglo XIV. En esa época los aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos, o sea, el mismo sistema que estaban usando desde los griegos. Era una forma de establecer las garantías de solidaridad de todas las expediciones. A esta época pertenece el primer contrato de seguro marítimo firmado en 1347. Es realmente cuando nace el primer contrato de seguro marítimo, en el que se aseguraba el buque Santa Clara, que hizo la ruta entre Génova y Mallorca. Era una ruta muy chiquita ahí, ¿no? De Génova a Mallorca. Y estos contratos recibieron el nombre ya de pólizas. Entonces, de ahí viene el nombre de la póliza, de 1347 en Italia. En 1435 se promulgó la ordenanza del seguro marítimo en Barcelona, también lo oficializan ellos en Barcelona, y la regulación más antigua que se conoce hasta la fecha, porque ahí ya está, ahora sí que un contrato bien armado, ¿no? En Barcelona en 1435, que es la Edad Media.
Luego nos venimos a la época moderna, donde en este periodo Carlos I dicta la primera ley que regula de carácter obligatorio el contrato del seguro marítimo. En este momento pasan de estar representados por una persona física a estar formado por entidades pluripersonales y sociedades anónimas. Ya empiezan lo que son las aseguradoras el día de hoy. El 2 de septiembre de 1666 hay un antes y un después en el mundo de las aseguradoras. Ese día se produjo el gran incendio de Londres, que comenzó a extenderse sin límites y que arrasó gran parte de la ciudad. El resultado fue catastrófico: 12.300 casas y 87 iglesias destruidas y miles de personas que perdieron sus casas y negocios. El médico Nicolás Barbón dejó su profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto le llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667, la Fire Office. El seguro en Inglaterra estaba asociado a los cafés donde se reunían comerciantes y hombres de negocios. Edward Lloyd era propietario de una cafetería llamada Lloyd's, que se encontraba ubicada en el sector financiero de Londres. Tras encabezar varias reuniones, comenzó a publicar en 1698 las Lloyd's News, como un periodiquito en donde pues informaba de muchas cosas, ¿no? Informaba, entre otras, los viajes más recientes y de los mercados del mundo, además de noticias sobre cargamentos enviados y las pérdidas en el mar. Se convirtió en una auténtica bolsa de seguros y se creó la primera asociación de aseguradoras particulares, Lloyd's Underwriters. De esta forma, la institución se ha convertido en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector, que se dedica a reasegurar cualquier tipo de póliza. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué es el reaseguro, que seguramente los colegas lo conocen muy bien, pero las demás personas que no nos dedicamos a esto, obviamente no tenemos alguna relación para el manejo de administración de riesgos, pues no conocen qué es el reasegurador, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los seguros marítimos de Inglaterra y yo diría que de mucha parte del mundo, ¿no? Durante el siglo XVII, el seguro de vida comienza a desarrollarse con la dificultad de calcular el costo real de antemano, porque tenían que hacer sus proyecciones de cuánto tiempo iba a vivir y cómo iba a vivir. Entonces, allí es donde actualmente los actuarios hacen todo ese tipo de cálculos para poder determinar los costos para cubrir los seguros de vida, ¿no? De ahí, dice, surgen las tontinas, tontinas.html, si lo quieren consultar. Es el primer intento de utilizar las leyes de la probabilidad y el principio de la esperanza de vida para fijar las anualidades. Como todos saben, el seguro de vida juega la esperanza de vida, que es muy importante, ¿no? ¿Eso qué es? Pues el promedio de los años que podamos vivir, dependiendo de nuestras condiciones, dependiendo de nuestro género y dependiendo de nuestras condiciones genéticas que traigamos también. Eso influye. Entonces ya las compañías determinan un promedio de más o menos dónde debe estar la media de vida de las personas, y en base a eso es como ellos determinan ya el costo, ¿no? Esto lo empezaron a hacer, fíjense, en el siglo XVII. Estamos hablando de los 1800. ¿Sí? Los miembros se asociaban y creaban un fondo de contribuciones. El total se invertía y al final de cada año se repartían los intereses entre los supervivientes. Las utilidades no tuvieron mucho éxito, pero fueron el germen del seguro de vida, o sea, las famosas tontinas. Durante el siglo XVIII cobran importancia las teorías de Galileo y Pascal en el cálculo de probabilidades.
Como ustedes saben, Galileo y Pascal se dedicaron a hacer la teoría del cálculo de probabilidades, por lo que tanto las rentas vitalicias como las indemnizaciones se van a calcular científicamente, teniendo en cuenta la edad y otros factores. Esto da origen a las tablas de mortalidad, que es lo que manejan las compañías de seguros. La primera empresa que nace basándose en esta teoría es de Equitable Life Assurance Society en 1762 en Inglaterra. La suma asegurada y el importe de la prima se fijaban al contratar la póliza, que es algo similar a lo que pasa ahorita, ¿no? Ahorita ya hay unas tablas y pues ya las compañías nos dicen, tienes tanta edad, ¿quieres tu seguro de vida? Sí. Fijamos sumas aseguradas y fijamos periodos y en base a eso nos dicen, yo te cobro tanto por tu seguro de vida, ¿vale? En 1802 se crea en Toulouse, Francia, una gran mutua de seguros. Esto es muy importante porque realmente lo que los seguros son en sí es una mutualidad, es una gran mutualidad, donde aportamos muchos, una cantidad, una pequeña cantidad o una cantidad de cierta, pues de cierto monto, donde le vamos a estar haciendo ahora sí que una vaquita, y con eso se van a cubrir los siniestros que ocurran durante el año, ¿no? La vigencia que tengamos en nuestro seguro. Y pues de ahí unos aportamos, otros cobran y algún día nos toca cobrar de lo mismo que ya aportamos y a lo mejor vamos a recuperar parte de lo que estamos metiendo, ¿no? Yo les digo que realmente lo que es un seguro no es otra cosa más que ir haciendo una pequeña caja de ahorro para el futuro. Sobre todo lo que son seguros de vida, seguros de gastos médicos, porque ojalá nunca lo necesitemos. El seguro de vida, pues obviamente a la hora que nos muramos lo vamos a cobrar, pero el seguro de gastos médicos ojalá no lo necesitemos, porque eso quiere decir que somos personas sanas y que no hemos sufrido de alguna enfermedad, ¿no? Entonces se forma la gran mutua de seguros, dando lugar al famoso reaseguro que platicamos hace ratito, que tiene como objetivo principal distribuir los riesgos asumidos por los propios aseguradores. Esto, para hacerlo un poquito más claro, que era lo que estábamos platicando hace rato, la que es Lloyd's, la principal de las principales reaseguradoras. Hay aseguradoras muy fuertes en Alemania, hay reaseguradoras muy fuertes en España, y así, alrededor del mundo, y principalmente estaban concentradas las oficinas de las reaseguradoras, están concentradas en Inglaterra, porque ahí es donde pues, que creció y nació todo esto, ¿no? ¿Qué quiere decir el reaseguro? Es muy fácil. Yo compro parte del riesgo que la aseguradora está tomando. Un ejemplo práctico que se da mucho, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Tenemos un temblor, se caen edificios, y el edificio lo tenía yo contratado a lo mejor con alguna aseguradora aquí en México, pónganle el nombre que quieran, ¿sí? Ese seguro, ¿qué pasa? Que va a tener contratos con la compañía de reaseguros. Entonces, al tener el contrato con la compañía de reaseguros, si él nos aseguró, vamos a decir, un edificio en 100 millones de pesos, ¿verdad? O en 1,000 millones de pesos el edificio. Bueno, esos 1,000 millones de pesos no van a estar nada más con él, o sea, van a estar con el reaseguro también. Entonces, a lo mejor él tomó de esos 1,000 millones nomás 100 y los otros 900 los colocó con reaseguro. Y puede haber sido una compañía de reaseguro, o puede haber sido varias. O sea, no es el punto, ¿no? Pero ellos, de acuerdo a los contratos que tienen, es como lo hacen. Y de esa manera, lo que se hace es, pues, ahora sí que se despliega el riesgo que se puede tener y se manda a varias partes para que no sea uno solo el que absorba ese siniestro, ¿no? Si lo pueda compartir.
y no le pegue directamente tan fuerte en su parte operativa y en su parte financiera. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que quiere decir el reaseguro. Más adelante trataremos de ir haciendo ya casos prácticos y viendo más a fondo ya partes más técnicas, pero aquí es lo que mi intención es poderles dar un poquito de una imagen así global, que empiecen a familiarizarse con términos que vamos a usar y que seguramente a lo mejor más de uno de ustedes los ha oído, porque pues sí los hemos oído, pero aquí los estamos tratando de ubicar un poquito y ya los iremos viendo a través de los siguientes programas que vayamos teniendo. Dice, se reservan la parte que pueden soportar y el resto lo colocan las entidades reaseguradoras. De esta forma, si ocurre un trágico accidente, no es una compañía la que tiene que hacer frente a todos los gastos, sino que está repartido entre muchas. Es lo que les explicaba, ¿no? En España también se da gran desarrollo de las compañías de seguros en el siglo XVIII, especialmente en el ámbito marítimo. Volvemos a lo mismo, fue el origen, el seguro de transporte marítimo. En los seguros de incendio y de vida también empiezan ya en el siglo XVIII en España. Pero el gran impulso llega en 1883 con la creación de una comisión de reformas sociales en España, obviamente, con la que se asentó la base de la Ley de Accidentes de Trabajo, finalmente promulgada en 1900. O sea, ya ahí se estaba oficializando el seguro de accidentes personales y accidentes de trabajo. Más tarde, en 1908, se creó el Instituto Nacional de Previsión, que fue el origen de lo que hoy en día conocemos como seguridad social. Entonces, este es un poquito lo que ha sido el seguro durante todos estos años, cómo se desarrolló, cómo empezó, cómo funcionó. Les voy a dar nada más ya para terminar unos datos que creo que son interesantes. Ya lo que es en México, ¿qué ha pasado en México? La historia, ¿sí? Se remonta a finales del siglo XIX con las primeras regulaciones que permitieron la creación de un organismo que cohesionaría e integrará la labor aseguradora. 1870, en el Código Civil se regula el contrato de seguro. O sea, en México desde 1870 ya tenemos un contrato de seguro regulado por el Código Civil. En 1892 se promulga la primera ley que rige a las compañías de seguros. En 1897 se funda la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros contra Incendio, formada por 17 aseguradoras. En 1935 se promulgan las primeras leyes que rigen al sector asegurador mexicano, la Ley sobre el Contrato de Seguros y la Ley General de Instituciones de Seguros. Les voy a poner el antecedente de lo que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que es la que rige a las aseguradoras. En 1905, compromiso de las aseguradoras a no colocar seguros de empresas que no pertenecieran a la asociación. O sea, desde 1905, aquí hay una cosa importante. La ley en México nos protege de no comercializar seguros que no tengan oficinas instaladas en el país. ¿Para qué? Para que de alguna manera siempre esté garantizado que las compañías nos van a responder. Por eso un seguro siempre va a pagar, siempre, sea la compañía que sea, que esté instituida en la Ciudad de México. ¿Eso qué quiere decir? Que pues puede haber compañías extranjeras que nos puedan ofrecer sus productos, pero si no están establecidas en la ciudad, en la República Mexicana, quiere decir que estamos comprando un riesgo y que no tenemos la garantía por parte de las autoridades para que se nos haga la indemnización correspondiente si procede. En 1937 se crea la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros. En 1940 se replantea los objetivos de la asociación. En 1964, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas creada, nace la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, que es la que nos regula como ente independiente, ¿sí?
no por parte de las autoridades. Por parte de las autoridades es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En 1900, que se creó en 1964, o sea, no tiene tantos años. En 1990, los asociados pueden operar con la libertad de establecer sus propias tarifas y cuotas. Hasta antes se manejaba una tarifa nivelada para todo el mundo y todo el mundo daba lo mismo. A partir de ahí ya no, ya las compañías manejan diferentes tarifas y en base a la experiencia también. Entonces, por eso ahorita podemos encontrar que un mismo producto, vamos a ser prácticos en autos, por ejemplo, en autos podemos encontrar un vehículo con X características en un costo en una compañía y encontramos otro vehículo en otra compañía con un costo totalmente diferente, ¿no? Podemos encontrar a veces diferencias de, no sé, a veces hasta de 30, 40%, 50% más de una compañía a otra. ¿Por qué? Porque ya es en base a su experiencia propia y en base al mercado, cómo se mueve. Entonces hay compañías que les va bien con un producto, hay compañías que no les va tan bien con ese producto. Los actuarios entran, hacen sus regulaciones y entonces lo acomodan. Entonces es por eso que tenemos la situación de esas diferencias que uno diría, bueno, pues esto qué, ¿no? Nada más como dato anecdótico, les digo que la compañía más vieja en México se llamaba la Anglo-Mexicana, que se creó en 1897. Luego siguió la Nacional en 1910, luego la Latinoamericana en 1906 y la Veracruzana en 1908. Estas compañías obviamente ya no aparecen, ya actualmente pues cambiaron de nombre, y pues ya ahí estuvieron, fueron el origen de las aseguradoras en México. Es importante mencionar que muchas de las aseguradoras que existen ahorita han sido compradas, creadas en un momento dado por una empresa, se va cambiando y entonces cambia a una aseguradora diferente, ¿no? Y cambia de nombre, pero al final el origen viene siendo el mismo y lo que les platicaba hace ratito, las aseguradoras tienen el soporte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que garantiza que a nosotros nos van a pagar. Entonces, no porque cambien de nombre vamos a perder, vamos a decir, si tenemos un seguro de vida y se cambió de la empresa de nombre, no quiere decir que la empresa A que nos los vendió y que ya no está en el mercado como tal, no se nos vaya a pagar, sino que la empresa B que compró a la empresa A no les tiene que pagar, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de vamos a decir, por ejemplo, ahorita en este momento se me ocurre, Ve por Más. Ve por Más no es una compañía que haya aparecido ayer o hace 3 años o hace 5 años, ¿no? Ve por Más viene de una empresa que se creó en Yucatán, de ahí, que era la Peninsular, de ahí pasa al grupo Ángeles y se convierte en Multiva, y de Multiva se convierte en Ve por Más ahora. Entonces, los asegurados de la Peninsular, que tenían su seguro de vida con la Peninsular, siguen manteniendo su seguro de vida con ahora Ve por Más. ¿Por qué? Porque esa es la obligación. Y eso era lo que les decía, que es importante que las compañías estén establecidas en México para que se les pueda pagar y no tengan ningún problema. Creo que ya me extendí de más. Les agradezco su tiempo. Espero que sea algo importante, que les haya transmitido algunos conocimientos o algunos conceptos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, a que nos vean. Por ahí estuvieron poniendo nuestros teléfonos, nuestras redes. Estamos para servirlos con toda confianza. Cualquier duda, si es nada más mera cultura, es muy bienvenida la pregunta. Nosotros estamos abiertos, siempre hemos trabajado así y estamos para servirlos, por lo que los invitamos a que nos consulten, que nos den la oportunidad
de ofrecerles nuestros servicios. Les digo, ya más de 25 años en el negocio. Y pues nos vemos en la próxima. Que todos estén muy bien, cuídense mucho. Hay que seguir teniendo cuidado. El COVID no se ha ido. Ya se dieron cuenta bueno, ya se podrán dar cuenta ahora que empiecen a renovar sus pólizas de gastos médicos, que las compañías pues tienen que recuperar el mundo de dinero que han gastado, que se han gastado muchos cientos de miles de millones de pesos. Ya existió el primer caso de 29 millones de pesos en COVID. Nosotros aquí en Guadalajara ya tuvimos un caso de un muchacho, afortunadamente salió para adelante, pero fueron 11 millones y medio de pesos, 3 meses en el hospital. Entonces, pues eso viene. Les agradezco mucho, ya no les quito su tiempo, espero que nos sigan, que nos ayuden a todos los comentarios que puedan hacer, nos van a ilustrar, nos van a saber un poquito más de qué es lo que ustedes necesitan. En Seguros nosotros hacemos los tracks a la medida. Pruébenos, los invito a que nos chequen y que vean que con nosotros van a tener un muy buen respaldo y un muy buen servicio. Esa es nuestra filosofía. Les agradezco a todos, cuídense mucho y seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima. Vamos a hablar de temas interesantes y creo que importantes. Cuídense. Gracias.